Muy buenas tardes a todos y todos los que nos acompañan de forma presencial aquí en este auditorio Reforma Política 1977. Tenemos una gran sede que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también a todas las personas que nos acompañan a la distancia. En esta ocasión, pues nos convoca un coloquio muy relevante denominado Teorías Jurídicas Críticas. En esta ocasión vamos a tener la participación de una mesa integrada exclusivamente por mujeres, lo cual me da mucho gusto, las cuales abordarán diferentes perspectivas sobre una teoría crítica en el derecho, y para lo cual, pues primero agradecer a las instituciones participantes, que en este caso es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Congreso FIARDE, ¿no? El posgrado de Derecho de la propia UNAM, la propia facultad, el Seminario de Filosofía de Derecho, que está a cargo de la doctora Abril, que será una de nuestras ponentes en este momento, y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Por supuesto, agradecer a quienes están detrás de bambalinas de toda la organización de este evento, que son el doctor Jaime Cárdenas, la doctora Abril y por supuesto nuestra segunda ponente, Karen, pero también los que están de parte de logística, Montserrat García, María Elena Hernández, Anabel Torres, Livia Contreras, Humberto Rosas y por supuesto Pablo Natarena, a quienes les agradezco este espacio. Y pues sin más preámbulo, le vamos a ceder el uso de la voz a nuestras distinguidas ponentes. Comenzaremos con Karen G. Castillo Acosta, que nos abordará la ponencia denominada Teoría Jurídica Crítica desde América Latina, para lo cual me voy a permitir leer su semblanza curricular. Karen es licenciada en Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, orgullosamente del interior, el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, respectivamente. También cuenta con una especialidad en Derecho de Comercio Exterior y está estudiando una maestría en la División de Estudios de Posgrado de nuestra máxima casa de estudios. Actualmente también estudia una licenciatura en Economía en la UNAM. ¿En qué momento haces todo? Fue becaria con ACID en esta casa que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También fue adjunta en la materia de Derecho Económico en la Facultad de Derecho y realizó una estancia en UCLA con el tema The Hispanic Chamber of Commerce, a Case Studio en Los Ángeles. Ha sido ponente en diversos espacios académicos nacionales e internacionales, cuenta por una amplia experiencia con publicaciones de difusión y académicas, además de ser autora de la compilación de Comercio Exterior en su edición 2022 y 2023. Actualmente está en el cargo de académica en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Karen, te cedemos el uso de la voz hasta por 35 minutos. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, primero agradecer a todas los convocadores que hicieron posible este coloquio y sobre todo al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que es mi casa. Y pues muy contenta de compartir una mesa con la doctora Abril, que fue mi maestra en la maestría, y con Jessica, que fuimos becarias en jurídicas hace varios ayeres. Entonces, pues me emociona mucho estar con ustedes. Y pues bueno, ya vamos a empezar. Yo voy a hablar sobre teoría jurídica desde América Latina. Y antes de iniciar todo este recorrido en América Latina, quisiera preguntarles aquí a los presentes y por vía Zoom, si quieren participar con alguna reflexión, ¿qué es América Latina o cómo pueden definir América Latina? Bueno, en fin, partiendo de eso, porque sinceramente definir América Latina es algo bastante complicado debido a su interculturalidad y a diferentes cuestiones que hasta el momento no se pueden establecer o enfocar. ¿Esto qué quiere decir? Pues venimos atravesando una colonialidad eurocéntrica y al mismo tiempo esto nos ha llevado a distorsionar en realidad lo que es la identidad de América Latina. Ahora bien, poniendo esto sobre la mesa, quiero asentar en qué es una teoría crítica. Es un ejercicio reflexivo de lo que está normalizado y oficialmente consagrado en un plano de conocimiento, discurso, instituciones y procedimiento práctico normativo en una determinada formación social y con la posibilidad de concebir otras formas no alineantes, diferenciadas y pluralistas de la práctica jurídica. Y de aquí se desprende por qué ver esta teoría jurídica crítica a partir de América Latina.
pues existe una formulación teórico-práctica capaz de buscar pedagógicamente otra dirección o referencias epistemológicas que respondan a las contradicciones estructurales de la modernidad. Esto quiere decir que ha habido, al paso del tiempo en derecho, una constante evolución que se ha tenido que adaptar a las necesidades sociales de las sociedades emergentes que se han dado en América Latina. Ahora bien, cabe recalcar que no hay una teoría jurídica general consolidada o que sea más bien la base de toda esta crítica. ¿Por qué? Porque existen múltiples teorías jurídicas críticas a lo largo y ancho del mundo que tratan de responder unas nuevas epistemologías basadas en el derecho. Por lo que se debe de revisar el pensamiento crítico como un pensamiento auténtico y contrahegemónico. Esta es una premisa para empezar a partir desde América Latina. Ahora bien, a lo largo de la historia en América Latina hemos vivido transformaciones tanto sociales, culturales, políticas y económicas que han versado en un nuevo panorama que ha tenido que contemplar diversas crisis y paradigmas dominantes en las ciencias humanas. Esto ha ameritado reflexiones y discusiones del derecho tradicional, visibilizando ciertas limitaciones y disfuncionalidades del derecho. ¿Por qué? Porque la crisis en los modelos normativos denota una revisión crítica del derecho dominante, donde la legitimidad, producción y aplicación de justicia han promovido una crítica jurídica que comprende de diversas tendencias, corrientes y formulaciones. Aquí cabe resaltar que hay que empezar a trasladarnos a lo que es América Latina. Porque el proceso de producción de saber jurídico tradicional, cómo se concretiza el comportamiento de los agentes con poder dominante y cómo ocurren las discusiones de su estructura normativa frente a las experiencias sociales. Esto es, todas las corrientes jurídicas insurgentes analizan las condiciones del dogmatismo técnico, formal y la cientificidad del derecho vigente porque proponen nuevos métodos de enseñanza e investigación que conducen a la conciencia de actores jurídicos. Y aquí la pregunta del millón. ¿Por qué una teoría crítica desde América Latina? Pues hay que partir que se debe examinar la concepción moderna y occidental de los derechos humanos, cuestionarse la tradición individualista, abstracta, formalista y estatística de la normatividad eurocéntrica, buscando reconocer, proponer y avanzar hacia una cultura jurídica basada en prácticas y relaciones sociales como expresión más auténtica de las necesidades del sur, marcada por el pluralismo, alteridad y procesos liberadores. ¿Por qué? Porque a lo largo, con la colonialidad, se han dado diferentes facetas en América Latina donde han abarcado ciertas leyes o legislaciones que han sido impuestas en el territorio y no precisamente a lo largo de esta historia en el Cono Sur, precisamente han funcionado. ¿Esto qué quiere decir? Que las legislaciones que nos han traído eurocéntricas y en algunos casos norteamericanas no precisamente son armonizadas con las tendencias o con la evolución que ha habido en América Latina basada en las luchas sociales, económicas y culturales. Por lo que la cultura política jurídica latinoamericana es el reflejo de las diferencias históricas y estructurales de las contradicciones socioeconómicas vívidas, derivada de la importación de estructuras culturales eurocéntricas y norteamericanas que han fomentado la dominación económica, cultural y política en América Latina, imposibilitando una autenticidad. Y aquí hago un espacio. ¿Por qué? Porque cuando les cuestioné sobre qué o cómo definir América Latina, ni siquiera nadie probablemente en América Latina pudiera definirlo. Pero hay que ser conscientes de que América Latina debe de estar en un eterno psicoanálisis para poder conocerse, también poder abrazar esta colonialidad o estas legislaciones eurocéntricas que han existido y que se han impuesto y dominado en este Cono Sur, pero que no podemos tampoco pelearnos con ellas al mismo tiempo. Tenemos que ser conscientes que independientemente de toda esta cultura eurocéntrica, hay una América Latina que evolucionó a lo largo de la historia.
Por lo que para que América Latina encuentre su identidad debe reconstruirse destruyendo la dominación interna y externa y fortalecer su verdadera autonomía cultural al romper la cultura opresora de los excluidos para que encuentre la resistencia y los valores que transformen en agentes que sumen su propio objetivo en la historia. No es negar las formas teóricas de conocimiento tradicional occidental, sino de repensar y reconstruir nuevos paradigmas de legitimidad y racionalidad. Así, a partir de los 60s y 70s, donde la cultura de la dominación predominaba en la noción de liberación, de una filosofía emancipadora del mundo periférico de América Latina, fue fundamental. Pues debemos de entender la dominación y la liberación en la crítica establecida, lo cual establece lo fijo, lo muerto, lo cristalizado y normalizado. Ahora bien, las teorías hegemónicas no se adecuan a la pluralidad cultural del mundo, lo que imposibilita su realización emancipadora y permite su uso como instrumento de dominación y legitimación del poder. Una forma periférica de teorizar el fenómeno jurídico de las sociedades capitalistas contemporáneas parten de la crítica jurídica latinoamericana, que es una postura contraria a lo que en muchas ocasiones se piensa, pues no surge de una imitación o deriva de los intentos europeos y del norte, de pensar el derecho como una postura crítica, como lo fue el Critical Legal Studies. Y con ello, la teoría jurídica vista como la falacia y el delirio de un discurso epistemológico donde no existe una teoría crítica, sino una estrategia política, se debe instruir la función pedagógica de denunciar y romper con la verdad instruida. Esto quiere decir que al momento en que nos establecemos lo que es una teoría jurídica crítica desde América Latina, es romper estos paradigmas, estas estructuras que bien comentaron en la mesa de feminismo, que se han ido heredando a lo largo de la historia. Así, las interacciones regionales teóricas donde una teoría crítica pretende construir un saber de verdades aproximadas a partir de una historia entre las relaciones de poder de la sociedad, existe un sofisticado control político de la teoría jurídica positiva dominante. Una característica común de lo que nosotros desde el sur hacemos es una profunda oposición a aquellas visiones unívocas que asumen la existencia de una sola realidad. Pues como les comenté, no lo que pasa en Europa o en el norte es precisamente lo que está pasando en América Latina. Y aquí retomo un poco lo que pasó en la primera mesa con el doctor Cárdenas y lo que nos comentó el maestro Pablo en la mesa pasada. ¿Por qué esta reconstrucción o destrucción de una teoría jurídica crítica en América Latina? Pues todo, o al menos en lo que he podido reflexionar, parte desde Marx con su denuncia que el derecho burgués normativo es ideológico, donde se materializan las normas justas, pero que termina por deformar la realidad social. Él establece esta parte de las leyes burguesas y los explotados. Asimismo, retomo que Kelsen, como comentó el maestro Pablo en la mesa pasada, considera que cualquier contenido es derecho. Y aquí él retoma a Marx al plantear que el Estado es una forma de poder que busca asegurar el conflicto entre la clase dominante y la clase dominada en el ámbito del orden convencional. Dicho orden corresponde al derecho al estar vinculado al Estado y al mismo tiempo se encuentra diferenciado a él. Por lo que Kelsen no manifiesta con claridad que el Estado y el derecho expresen la realidad social. Contempla que Marx y Hegel confunden la ciencia normativa con una teoría ideológica del derecho, toda vez que Marx considera al derecho como una de las formas ideológicas de la realidad económica. Y algo que al menos cuando me he involucrado en estos temas ya de América Latina es que Marx tuvo muchísimo que ver para poder romper con este panorama. No solamente en cuestiones económicas, sino también basadas en el derecho, porque esto es como la premisa o la base para llegar a las teorías que les voy a comentar. Así, surgen de la preocupación jurídica teórico-práctica con resonancias de crítica marxista que inspiró el análisis en México, Costa Rica, Cuba, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y empezaron ellos a proponer esta teoría jurídica crítica. Al mismo tiempo, cabe recalcar que en algunas
chocan y en otras precisamente dan como otras opciones, no precisamente basadas en las cuestiones sociales de estos países, sino también ellos hacen esta dicotomía por cada país. Por lo que la producción crítica en cuanto a concientalización y liberación es fundamental en América Latina, pues busca implementar una teoría crítica a partir de la trayectoria de sociedades y de culturas como la latinoamericana, esto es, las sociedades emergentes. Los derechos humanos son procesos permanentes de construcción social de la realidad en busca de la dignidad humana. Eso es premisa para empezar a ver esto desde el Cono Sur. Ver la crítica como un proceso de conocimiento y praxis de liberación que debe demostrar el nivel de exclusión y reificación que domina al humano al tener una exterioridad que no contemple experiencias manipuladoras ni efectos opresores instituidos o legitimizados. La teoría crítica como epistemología y sociopolítica debe tener la función pedagógica de transgerir y liberar con el fin de un instrumento que tome conciencia, resistencia y transformación. Aquí empezamos a introducirnos para las teorías, pues se considera que primero hay que ser conscientes de lo que somos y después liberarnos de toda esta opresión. Por lo que los derechos humanos como proceso de luchas sociales por la emancipación es la base para empezar a cuestionarnos desde América Latina. Por lo que actualmente se vive un momento pragmático marcado por la mundialización neoliberal y procesos alternativos de descolonización, donde surgen nuevas fases históricas y nuevas perspectivas teóricas y políticas, pues surge al cuestionarse la naturaleza individualista, esencialista, estatalista y formalista de los derechos. Porque en la historia de América Latina algo que es premisa es que antes de que llegaran a colonizarnos, por así decirlo, éramos un colectivo, éramos una comunidad. Y al momento en el que la crítica hace que al momento en que llegan, nos volvieron individualistas. Esto tanto también por el liberalismo, por el capitalismo y por procesos culturales y económicos. Por lo que la meta esencial de los derechos humanos es vivir con dignidad. Los derechos humanos se van creando y recreando en la medida que vamos actuando en los procesos de construcción de nuestra realidad. Dentro de los parámetros deben ser vistos y puestos en prácticas como el resultado de las luchas culturales, sociales, económicas y políticas para ajustar la realidad en función de los intereses de una forma social. Y de aquí nos vamos a LOL, que es el pluralismo jurídico como un nuevo marco crítico en la historicidad latinoamericana. Pero antes de pasar, hay que retomar lo que es un pluralismo jurídico. Y para Walker es la multiplicidad de manifestaciones y de prácticas normativas existentes en un mismo espacio político que interactúan a través de conflictos o consensos y que pueden ser o no ser oficiales y tienen su razón de ser en las necesidades existenciales, materialistas y culturales. Por lo que el modelo clásico de la legalidad positivista occidental ha generado un absolutismo de las fuentes estatales y basadas en los valores liberales e individualistas. La legalidad lógico-formal que ha regulado desde el siglo XVIII los intereses de una tradición jurídica burguesa capitalista permite el espacio de discusión derivado de las condiciones históricas donde ya no rige el tecnicismo, sino las prácticas comunitarias reales. Y aquí es lo que les comentaba de lo que era América Latina antes de ser colonizada. La primera condición para un proceso contrahegemónico de ruptura en sociedades del capitalismo periférico es conflictiva e inestable. Implica una reconstrucción democrática de la sociedad civil, la redefinición de las funciones del Estado y la implementación de una reglamentación que identifique las carencias y las necesidades de los sujetos sociales. Por lo que algo que también es un concepto muy básico para esta teoría de América Latina es la emancipación, como alteración de espacios periféricos del capitalismo latinoamericano, parte de la legitimidad de nuevos sujetos sociales, una fundamentación de la justa necesidad humana, democratización y descentralización de un espacio público participativo en la defensa pedagógica de una ética de alteridad y la consolidación de procesos conducentes a una libertad.
Aquí se establece que la crisis es necesaria porque demuestra la necesidad de nuevas teorías y nuevas referencias. La teoría crítica busca transformarse de ser un sentido común a un sentido común emancipatorio. Y en este punto, a partir de la liberación, la conceptualización y la emancipación, parte la crítica de la cultura jurídica en América Latina. Y pues la cultura jurídica como producto de la actividad humana y espacio legitimizado para reflexionar sobre la justicia, normas y conductas y valores jurídicos esenciales, establece que en América Latina, a lo largo de su historia, tuvo 3 escenarios, que son la cultura jurídica durante la conquista y la colonización, donde el derecho era eurocéntrico, difuso, influenciado por sistemas románicos, canónicos y germánicos que se unificaron durante el reinado de los reyes católicos. La segunda etapa es la época de la postindependencia, pues incorporaron y adaptaron principios de los ideales económicos capitalistas, de la doctrina individualista y la filosofía positivista. Y finalmente, en algo que podríamos considerar que estamos en esta parte de la historia, es la contemporaneidad tardía como escenarios incompletos. Pues aquí se establece la cultura legal a partir de una colonización, explotación y exclusión de ciertos sectores sociales. Para poder llegar a lo que es una teoría jurídica crítica, hay que empezar por las fuentes de pensamiento crítico latinoamericano, que esto parte de la dominación interna y la sumisión externa. Por eso es que en un principio retomé un poco a Marx, porque esta es fundamental para empezar a hacer este quiebre y reconstrucción, pues una historia marcada por el autoritarismo y violencia de minorías, por la marginalidad y resistencia de los ausentes en la historia, es fundamental para un pensamiento crítico liberador donde insta la propia experiencia histórica, sociopolítica y jurídica para que resalte lo que es el ser latinoamericano, pues las relaciones de clase, acción ética, acción cultural y los grupos en esfera que parten en nación y Estado, no se deben negar las formas teóricas de conocimientos de Occidente, sino reconstruir un modo de vida basada en estos nuevos paradigmas de legitimización y racionalidad. Por lo que la crítica empieza a descolonialidad y liberadora, pues la noción de liberación como substrato de una filosofía emancipadora formulada desde el mundo periférico de América Latina es una liberación como praxis al ser la crítica total a lo establecido, fijo, normalizado, cristalizado y muerto. La liberación de América Latina permite la construcción de lo que es a partir de la desconstrucción de pensamientos críticos basados en los pensamientos críticos, periféricos y descoloniales. Y aquí ya empiezan lo que son las teorías emancipadoras, pues como les comenté, no precisamente parten de una sola cuestión, derivado de los 3 episodios históricos que contempla América Latina como dominación o colonización. Y las teorías son teoría económica para la liberación, que esta es la variable económica, pues busca subsidios en la llamada teoría de la dependencia, que se dio en los años 50 y 60. Pues pensar una formulación analítica interpretativa de la especificidad de los procesos y estructuras que caracterizan a la periférica latinoamericana es comprender el subdesarrollo. Pues aquí la teoría principalmente versa sobre el concepto de teoría de dependencia a nivel económico, que quiere decir pues que debemos empezar a comprender y erradicar lo que es el subdesarrollo, que en cuestiones económicas se hace una distinción entre países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que contraponerse a modelos económicos convencionales, nuevos rumbos capitalistas, concentración de la riqueza en el norte global y la hegemonía del liberalismo como pensamiento único. En este caso hay que abstraerse de todo eso y buscar la relación entre el subdesarrollo económico y la organización social de las sociedades llamadas periféricas ante los procesos de dominación de los países desarrollados. Pues aquí lo que establece esta teoría de la dependencia es esta parte externa y estructural donde se entiende la dominación, subordinación y subdesarrollo a partir, en este caso,
como de los tratados de libre comercio, que no precisamente porque se firmen ciertos tratados con un país en desarrollo, quiera decir que ese tratado sea aplicable en América Latina, derivado a que no precisamente estamos al mismo nivel ni tecnológico ni cultural, ni mucho menos en cuestiones sociales, porque termina comiéndonos a nosotros como pez chico. Entonces, eso es la crítica de esta teoría económica para la liberación, pues hay que entender el subdesarrollo como la expansión de los países industrializados, no como un proceso evolucionista, sino entenderlo como que esto es parte de nuestras estructuras internas económicas que hemos dejado desde la ley de los cereales que sigan dominando. Otra teoría es la teoría teológica para la liberación, que esta versa en indígenas, campesinos, obreros y las minorías. Parte de los pastores y padres con una religiosidad orientada a la liberación a partir de la descolonización del catolicismo y cristianismo. Se critica una moral basada en las estructuras sagradas como referencia de la palabra de Dios, una teología comprendida con la lucha contra las diversas formas de explotación de la vida humana y de los abusos de los poderes institucionalizados. La teoría filosófica para la liberación, que esta se dio en los años 50 y 60 y busca elaborar un pensamiento auténtico capaz de esclarecer y transformar la realidad concreta en América Latina. Universalismo está condicionado porque no hay que ver todo como algo universal, sino empezar a ver nuestras realidades desde un regionalismo, para que con ello empecemos nosotros a adaptarnos a esta filosofía del norte y filosofía del sur, para una búsqueda de una filosofía intercultural. Aquí, pues, como referencia y promoción, en el centro tenemos un poco sobre esta, que es la filosofía de las ideas, y parten sobre que hay que buscar qué es ser Latinoamérica o ser un latinoamericano en nuestro territorio. No precisamente abstraernos como de esta idea eurocéntrica, sino vernos ante él, porque no podemos negar esta realidad, pero sí podemos preguntarnos y cuestionarnos cómo nos vemos ante esto. Por lo que Dussel critica a la sociedad que niega las condiciones de vida digna como ser en el mundo y establece la ruptura radical con la metafísica radical vinculada al pensamiento europeo. Luego viene la teoría pedagógica para la liberación, que esta parte de Pablo Freire, que en su libro Pedagogía del Oprimido busca la liberación para una nueva epistemología. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de unas nuevas epistemologías donde se rompa la educación tradicional, elitista y formal, se logre concientizar a las nuevas generaciones en América Latina, para que con ello edificar una propuesta de educación social liberadora teniendo en cuenta las sociedades periféricas, no precisamente estar viendo o seguir reproduciendo el conocimiento eurocentrado. Ser libre para dar una realidad histórica y de valor. Eso es lo que busca esta teoría. La teoría geográfica, sociológica y antropológica para la liberación, que busca, mediante la geografía, por la humanización del espacio y transformación de la realidad territorial, luche por una sociedad más justa, un análisis geográfico como instrumento de liberación. Esto a partir de empezar a vernos mediante o como territorios. La ciencia social crítica, que parte sobre la teoría sociológica de los cambios estructurales para una sociología del desarrollo en América Latina, yace de la teoría de la subversión, pues rompe la metodología positivista y técnicas objetivistas, para que con ello exista una investigación participativa y teórico-práctica. Finalmente, en la antropología centra su atención en la búsqueda de un pensamiento propio del hombre americano, tomando como punto de partida el pensamiento indígena y popular, pues hay que iluminar al americano mediante la participación social. Y finalmente, la teoría política para la liberación, pues hay que construir una afirmación de la identidad y solidaridad en América Latina, una dirección política rumbo a una auténtica unidad. Así, como lo dijo Martí, defiende la unidad de la familia americana contra la dominación a favor de la liberación, pues en su ensayo Nuevas Américas
Hay que superar las divisiones internas y superar el colonialismo cultural. Las leyes europeas no tienen validez para los pueblos de América. No rechazar la civilización siempre que sea respetuosa con la cultura periférica, nueva cultura del alma propia de América Latina. Y finalmente hay que contemplar que el derecho debe nacer del pueblo, porque el derecho desde una perspectiva de los oprimidos, con carácter de creadores, un derecho como instrumento de lucha y de la transformación social de América Latina. Y pues bueno, todo este recorrido para empezar a replantearnos lo que es ser latinoamericano a partir de un derecho eurocéntrico, un derecho norteamericano, para cuestionarnos lo normatizado y oficialmente ungido en América Latina para concebir otras formas no alineantes, diferenciadas y pluralistas de la práctica jurídica. Pues tenemos que buscar diversas pedagogías que nos den otra dirección epistemológica para que podamos responder nuestras propias contradicciones estructurales a partir de América Latina. Muchas gracias. Me faltó algo, compañeros. Aquí como promoción, pues hay muchísima bibliografía sobre esto, pero creo que una de las formas de acercarse más al tema es este libro de teoría crítica del derecho desde América Latina, de Walker, Antonio Carlos Walker, que les va a servir muchísimo para que de ahí puedan partir a cualquier teoría, a cualquier país de América Latina. Y bueno, pudiera decir todos los autores, pero parecería como pase de lista. Entonces, pues se los recomiendo para que ustedes también tengan este acercamiento, porque sinceramente creo que empezar a cuestionarnos el derecho a partir de América Latina es exquisitamente maravilloso. Gracias. Muchas gracias, estimada Karen. Tenemos una serie de preguntas, pero si gusta las dejamos para el final y en este momento le voy a ceder el uso de la voz a nuestra siguiente ponente, que es la doctora, ¿ahí me escuchan? Ya. Que es la doctora Abril Luzcanga Barradas. Ella nos va a impartir la discrecionalidad y la teoría sobre la justificación de la preferencia en el derecho. Doctora, si me lo permite, leeré muy brevemente sus semblanza curricular. La doctora Abril es doctora en Derecho por la UNAM, grado otorgado con mención honorífica. También tuvo una equivalencia en el grado de doctora por la Universidad de León en España. Es profesora de tiempo completo, definitiva, de la Facultad de Derecho, tanto en la licenciatura como en el posgrado, y es directora del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. También es directora de la revista del programa de posgrado en Derecho desde el 2017 y hasta la fecha. Ha sido galardonada con las cátedras extraordinarias de Salomón González Blanco, que es de la Facultad de Derecho, en el 2015, y luego con la cátedra extraordinaria Héctor González Uribe, también de la facultad, pero en el 2021. Pues es autora de diversos textos jurídicos, muchos relacionados con protección de derechos fundamentales, filosofía del derecho, filosofía política, democracia principalmente. Luego no sabemos cómo le hace para dar tantas conferencias porque la vemos en todos lados, muy activa. Es integrante del padrón de tutores de la maestría y del doctorado, por si alguien está interesado, bueno, los puede asesorar con sus teorías, y ha realizado diferentes estancias de investigación en diversas universidades como Buenos Aires, Argentina, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y de León, España. Doctora, le cedemos el uso de la voz hasta por 35 minutos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, por supuesto. Es para mí un gran honor y un placer estar aquí el día de hoy acompañándolos en esta ponencia que tengo considerada para ustedes. Especialmente quiero agradecer en principio al Instituto de Investigaciones Jurídicas por darnos la sede para hacer este evento, así como también pues mi agradecimiento a quienes son también organizadores y organizadores de logística. Quiero decir que es gracias a ellos especialmente pues que se ha hecho todo esto, así que un gran abrazo a todos ustedes y les agradezco infinitamente. Nosotros de parte del Seminario de Filosofía del Derecho nos hemos integrado en la coorganización
Y realmente yo creo que pues lo que hacemos en gran medida es acompañarlos, ¿no? Acompañar a alumnos, a exalumnos, a egresados de nuestra máxima casa de estudios para realizar estos eventos, que yo estoy segura que este no será el último, sino que haremos muchas cosas conjuntamente, siempre acompañándolos ustedes como los protagonistas. También quiero agradecer y saludar a quienes se encuentran en la mesa y efectivamente, bueno, pues una mesa de académicas, me siento honradísima, por supuesto, tanto estar aquí con mi querida Jessica Paloma Báez Benítez, como también como con Karen Castillo Acosta. Las dos fueron mis alumnas, entonces me siento muy, muy complacida, muy honrada. Ahora, evidentemente, colegas, con mucho cariño, con mucho respeto. Quiero comentarles que el día de hoy tengo preparada una ponencia que está relacionada con las teorías de la decisión judicial y particularmente yo la he titulado Teoría sobre la justificación de la preferencia en el derecho, vinculándolo al tema de la discrecionalidad. Espero tener la oportunidad de terminar la ponencia, si no ya me dirá mi querida Paloma si es que hay que cortar en algún momento, pero bueno, lo dejo en sus manos. Lo primero con lo que me gustaría iniciar es algo muy básico para todos y todas ustedes. Es evidente que en el derecho, pues nosotros realizamos una aplicación y una interpretación de las normas que no solamente realizamos evidentemente nosotros, sino todo aquel que tenga la posibilidad de haberse acercado a instrumentos jurídicos, a constituciones, a códigos, a tratados internacionales, es evidente que tiene la posibilidad de interpretación. Sin embargo, para poder hacer una buena, una adecuada interpretación, a mí me parece que va a ser necesario que entendamos en principio que todos estos conceptos, que todas estas nociones y que todas las instituciones del derecho han y siguen evolucionando, que son dinámicas, que nunca se detienen. Y bueno, tenemos muchos ejemplos acerca de esto. Podríamos hablar de conceptos como el concepto de justicia. Ayer estábamos hablando acerca de este concepto en otro congreso, pero podríamos hablar del concepto de maternidad, podríamos hablar del concepto de paternidad, podríamos hablar de una cantidad enorme. Por ejemplo, la institución de la familia y cómo ha cambiado a través de las últimas décadas. O podríamos hablar acerca del adulterio y cómo se consideraba también hace unas décadas, incluso la criminalización del propio adulterio, y al día de hoy cómo ha cambiado esta percepción. Otra figura interesantísima al día de hoy es el poliamor, ¿no? Lo llamado de poliamor. Y cómo es que hace unas décadas ni siquiera nos preguntábamos realmente, aunque sí siempre puede haber alguien que lo haya pensado, pero hace algunas décadas, algunos siglos, pues evidentemente esto no estaba dentro de la perspectiva de la Suprema Corte de Justicia ni de los tribunales, y al día de hoy ya vemos que empieza a llegar un tema del del tan llamado poliamor hacia nuestros tribunales. Pero bueno, también si pensamos en el concepto de brujería, ¿no? Y cómo hace algunos siglos el hecho de ser señalado o señalada particularmente como una bruja era una señalización que te costaba la vida. Y al día de hoy, la brujería es entendida como una práctica más o menos común en algunas regiones, en algunos lugares, pero no solamente eso, sino que también se paga para que le hagan brujería, ¿no? Dentro de todas las grandes, grandes situaciones que no vamos a comentar al día de hoy. Pero bueno, es evidente con algunos ejemplos que todos estos elementos a interpretación que también transcurren en diversos conceptos, como yo les pongo en la diapositiva, como es el concepto de arma, ¿no? ¿Qué es un arma en realidad? Esta ha sido una discusión no solamente en la práctica, sino también de los teóricos, que puede ser considerado un arma. Lo que es justo, lo que es la gravedad, lo que es la prudencia, lo que es la imparcialidad, la duda razonable, la duda suficiente o incluso la buena fe, ¿no? Y entonces de ahí las grandes preguntas cuando llegan a esta necesidad de interpretación, no solamente por parte de los órganos jurisdiccionales, sino también por parte de los operadores del derecho. Y entonces nos preguntamos cuando ya está la litis y cuando existe duda suficiente. O por ejemplo, un alfiler, una prótesis, un cactus, ¿puede ser un arma? ¿O cuáles son esos límites de la buena fe? ¿O hay casos, por ejemplo, y en qué casos van a ser donde se actualiza el peligro en la demora? Y entonces, bueno,
A partir de eso, y por ahí otra que les pongo, ¿no? ¿Cuál es el prudente arbitrio? ¿No? Pensando en esta prudencia que siempre es exigida hacia los juzgadores. Y entonces, a partir de ello, sin duda, los diferentes órganos jurisdiccionales han dado diferentes respuestas y nos muestran en realidad que hay una variedad de perspectivas y que todo esto va a influenciar en la forma en la que nosotros vemos el derecho. Ahora bien, si pensamos en todos estos conceptos y en la interpretación de estos conceptos, tal vez desde la perspectiva de varias teorías críticas o de todas las teorías críticas, tendríamos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿hasta dónde podemos interpretar o regular sin integrar contenidos? ¿Como cuáles? Como probablemente un contenido valorativo, o un contenido ideológico, aunque habría muchísimos más que podríamos considerar, un contenido económico, político, social, emotivo y así sucesivamente. Entonces, parece que al margen, por supuesto, de que se puedan hacer diferentes interpretaciones, creo que desde esta perspectiva de las teorías críticas habría que considerar que el tema ideológico es un tema fundamental cuando nosotros actuamos en nuestra, digamos, en nuestra operatividad y que incluso cuando interpretamos tratando de salir de una ideología, lo hacemos a través de un punto de vista de otra ideología. Es decir, que parece casi imposible salirnos desde esta perspectiva. Ahora bien, si hablamos acerca del derecho, tratando de integrar todos estos problemas que hay acerca de la interpretación hacia el mundo jurídico, es evidente que como muchos, y ahora que nos están escuchando muchos alumnos probablemente, algunos en las redes sociales, a quienes por supuesto saludamos y les agradecemos el seguimiento de esta última mesa, de este gran coloquio, bueno, que siempre pensamos que el derecho va un poco atrás, ¿no? Y siempre decimos, no, pues el derecho va atrás tratando de regular esa realidad que existe allá afuera. Pero a veces nos olvidamos que el derecho también encierra y brinda, otorga un cierto nivel de sentido a nuestra realidad y sobre las cosas, evidentemente, que nos rodean. Para de alguna manera nosotros y especialmente los juristas, aunque lo podría hacer cualquiera sin duda que se acerque a las normas, podamos ver que allá afuera hay una realidad evidente que en alguna medida nosotros la trasladamos hacia nuestro mundo jurídico como si lo tratáramos de traducir. Y entonces vemos una realidad allá afuera y enseguida pensamos, eso es homicidio, eso es robo, eso es una compraventa, eso es un comodato, ¿no? Lo trasladamos a nuestro mundo jurídico y nos damos cuenta también a través de estas teorías que entonces, de alguna manera, internamente le otorgamos ese nivel de sentido cuando nosotros consideramos que matar es bueno o malo, que robar es correcto o incorrecto y así sucesivamente. Entonces nos podemos tal vez percatar que en este sentido las normas integran ciertas pautas de conducta que representan ese sentido interno y algunos grados de vinculación entre lo que es nuestro sistema normativo y los individuos o las personas. Entonces, desde este punto de vista de las teorías críticas, el derecho, incluso podríamos asegurar desde esta perspectiva particular, tal vez no todas las del derecho, pero desde las teorías críticas podríamos asegurar que el derecho llega a conformarse como un discurso ideológico que representa algo bien interesante, que es la lucha por el sentido. Y así es que cuando nosotros estamos haciendo esta labor interpretativa, cuando el juez, cuando los operadores jurídicos llevan esto a los juzgados, pues hacemos argumentación jurídica, porque además es algo necesario, ¿no? Esa justificación. Pero bueno, nos dicen algunos autores como Duncan Kennedy que el argumentar es algo así como jugar con la norma. Y cuando jugamos con la norma, a veces olvidamos otra cosa muy importante. Y es que, como dicen también las teorías críticas, tanto el elemento de interpretación puede restringir por el sesgo ideológico con el que nosotros interpretemos las cosas, como también es cierto que tenemos que entender que el medio también puede llegar a restringir el mensaje. Y entonces,
podemos estar limitados por las propias propiedades del medio en el cual realizamos nuestro trabajo interpretativo. Y en muchas ocasiones y en muchas decisiones que nosotros tomamos, entonces podríamos preguntarnos, ¿y entonces qué tiene que decidir el juzgador? ¿Hasta dónde vienen las facultades del juzgador? ¿Cuál es ese, digamos, ese juego que tiene que hacer el juzgador? Cuando hablamos de un juego, no significa evidentemente que tenga que hacer el juzgador una encuesta y la tenga que sacar, ¿no? Porque en realidad las decisiones jurídicas no deben de estar limitadas por lo que toda la gente considere como lo más deseable. O no estamos diciendo que estas decisiones evidentemente le vaya a gustar a todos. Lo que sí estoy tratando de decir aquí es que sea cual sea la decisión que tome el juzgador, creo que no podemos evitar decir que existen internamente en ellas exigencias o declaraciones no hechas de preferencias. Es decir, que dentro de estas resoluciones o estos resultados de los procesos jurisdiccionales, en muchas ocasiones esconden posiciones políticas no declaradas. Y ahora, ¿tendría que declarar esa posición el juzgador? Y la respuesta para mí es sí, pues justamente estoy tratando de decir que las preferencias forman parte elemental de esas decisiones. Y entonces de esta manera podemos decir que hay una doble función que se cumple cuando se interpreta, al menos una doble en este momento. Una que es cognitiva, que nos lleva a buscar el significado, y la segunda función que es una función decisoria, en donde se escoge el significado dentro de lo que yo considero que son unas múltiples o distintos significados que existen o coexisten en el sistema jurídico. Ahora, estos procesos de sistematización que dan esa atribución de significado, me parece a mí que requieren de un método interpretativo en donde habría que tomar en consideración varias cosas de lo que realiza el juez. Primero, que cuando el juez debe de justificar, tiene que justificar por qué va a preferir, por ejemplo, la interpretación de una norma A1, y ahí particularmente tendríamos que pensar que habría que elegir también X norma, ¿no? ¿Cuál es la norma que va a elegir entre todos ellos? Pero algo particular que regularmente olvidamos es que tiene que hacerlo dentro de un marco de N circunstancias, es decir, que las circunstancias se vuelven algo fundamental en la interpretación y también adicionalmente por qué decidió interpretar A1 y no interpretar A2. Y entonces, de esta manera, tal vez la pregunta interesante dentro de esta, digamos, dentro de esta etapa es saber cuándo es que el juez realiza una correcta justificación. Bueno, yo personalmente considero que la interpretación se puede considerar justificada cuando está expresada y respaldada por argumentos interpretativos admisibles, que están ligados con elementos de racionalidad y de razonabilidad. Y por el contrario, cuando estas están o no tienen una justificación admisible, implicaría que están establecidas dentro de argumentos que son no admisibles. Es decir, que aquí tenemos tal vez la necesidad de establecer por qué el juez prefirió una que otra. Supongamos que un juez profesa personalmente una preferencia, como podría ser, por ejemplo, no lo sé, una religión. Y ya sea que profesara una religión católico ortodoxa o judío ortodoxa, pero bueno, vamos a dejarlo en católico ortodoxa porque pues es lo que más tal vez pudiera acercarse a nuestra tradición. Y desde eso, que interpretara la norma A1 por ser más coherente dentro de su ideología católico ortodoxa, es decir, que ocupara un canon teleológico de interpretación relacionado con esa preferencia personal. Aquí podríamos considerar que esa preferencia va a ser incompatible con los fundamentos de nuestro derecho y que también, bueno, no alcanzarían a integrarse dentro de nuestro marco democrático constitucional del derecho y que por lo tanto la motivación debería de tener efectos jurídicos inválidos. Algunos ejemplos de estos argumentos, de la justificación de argumentos interpretativos
inválidos sería, por ejemplo, el argumento que ya comentamos, el teleológico, el argumento partidista, el argumento de gusto personal o el argumento estético. Y evidentemente, aunque los mismos son muy respetables en un plano de preferencias personales, es evidente que de pasar de un plano de preferencia personal a un plano jurídico es un camino muy largo y que por lo tanto estos no pueden ser ocupados de la misma forma cuando los utilizamos en el derecho. Ahora, adicionalmente a una preferencia que pudiera tener el juzgador, habría que tomar en cuenta también desde mi perspectiva otra circunstancia que no está dicha, pero que existe dentro de los expedientes, que existe dentro de los tribunales, que es el caso de que el juez resuelve tal vez basándose en alguna teoría. Muchos jueces, y al día de hoy todavía encontramos muchas teorías utilitaristas, consecuencialistas, positivistas, naturalistas, principialistas y así sucesivamente. Y aunque el juez no declara esta postura, es evidente para los que conocemos teoría jurídica que ahí está. Entonces, me parece que no se ha exigido de forma suficiente a los juzgadores que resuelvan de acuerdo y que determinen o declaren las razones que justifiquen la elección de su postura y por qué adicionalmente, que eso me parece también muy, muy importante, y por qué no otra. No solamente justificar lo que yo utilicé, sino también justificar por qué no utilicé otra, por qué me parece más válida la que yo he utilizado. Para eso, como les decía, se requiere de una metodología interpretativa. Siguiendo esta línea, pues bueno, entonces, y regresando a la pregunta con la que estaba iniciando todo esto, entonces, ¿cuáles van a ser esos argumentos interpretativos admisibles y cuáles los inadmisibles? Yo lo que digo es que en realidad los argumentos interpretativos tienen que ir más allá de la cuestión básica que todos los abogados regularmente respondemos, y es que deben de ir más allá de sostener que deben de justificarse en normas jurídicas y que deben de tener una evidente vinculación con algún valor central de nuestro sistema jurídico político. Desde esta particular percepción mía, entonces considero que no solo es deseable, sino también una cosa es ser deseable y otra es ser exigible, sino exigible que el juez cumpla con una explicación y que la justificación de las decisiones y de las opiniones que pueden llegar a respaldar, si es que fueran admisibles las opiniones, que ese es otro tema, respalden su decisión, que se hagan, que se declaren en su resolución y que además hay algunas que van a ser o que se van a remontar a un apartado implícito y otras desde un argumento tal vez o desde un apartado explícito. Entonces, aquí me parece que ha habido un error en este encadenamiento de la interpretación y de la argumentación. Y porque hemos priorizado, desde mi opinión, las decisiones judiciales en términos de respuestas correctas, que esta expresión ya la conocemos todos porque además es una expresión muy utilizada en el derecho, las respuestas correctas o las únicas respuestas correctas. Pero bueno, aquí me estoy refiriendo solamente a las respuestas correctas porque me parece que sería tal vez necesario no solamente hablar acerca de respuestas correctas, sino hablar acerca de razones de justificación correctas, que eso sería el punto sustancial de tener que justificar en las resoluciones. Entonces, el trabajo más complejo del juzgador va a tener que ser, en esta situación, tener que hacer coincidir las razones que explican una decisión, es decir, su decisión, y las razones que justifican su decisión. Y ahí están dos elementos fundamentales que deberían de estar en las sentencias. Para comprender esto, para poder entenderlo un poco mejor, es evidente que tendríamos que explicar con más detalle. Voy a hacer una explicación un poco más detallada acerca del tema de la preferencia, que es el que me interesa, pero voy a dejarles aquí en esta diapositiva los pasos que a mí me parece que deberían de seguirse para comprender o representar de una forma más relevante las fases del proceso analítico interpretativo jurídico.
Dentro de ellas, y aquí voy a tal vez acercarme y alejarme constantemente tal vez de la teoría crítica, porque la primera de ellas, que a mí me parece, al menos en este momento, que es importante, es la atribución de significado del enunciado o de un enunciado jurídico. Y aquí decía yo que me voy a acercar y alejar al mismo tiempo, porque en realidad hay algunos críticos del derecho que hablan acerca de que en realidad nosotros no atribuimos el significado, sino que el significado ya está dado por el propio proceso de institucionalización que tienen los significados dentro de nuestras culturas. Pero bueno, aquí particularmente se dan algunos problemas. El problema de la significación de un enunciado jurídico que puede representarse, por ejemplo, con la vaguedad o la ambigüedad, y que en realidad aquí se da una laguna muy particular, que es la laguna de reconocimiento. Posteriormente, realiza o se debe realizar una búsqueda y selección entre las diferentes normas. Entonces, entro pensando, y si pudieran, digamos, como seguirme en este panorama, alejándome y acercándome en diferentes puntos, creo que este segundo punto aquí es donde tenemos algunos problemas que se dan, como por ejemplo con las lagunas o con las antinomias, y dentro de las lagunas tanto normativas como axiológicas. Y posteriormente al punto a donde quiero llegar yo, que es el punto tercero, este punto final, que es el problema de la justificación de la preferencia realizada por alguna de las normas en concreto, ¿no? Si tengo una preferencia por alguna de las normas para su utilización. Aquí yo creo que se dan dos elementos que son muy relevantes al día de hoy, aunque hay mucha discusión anterior acerca de ellos, que al día de hoy se siguen dando en el derecho. Estos dos elementos consisten en la discrecionalidad y la arbitrariedad, junto con una laguna más que voy a incorporar, que es la laguna de conocimiento. ¿Por qué? Porque para hacer una correcta, al menos, digamos, racionalmente y razonablemente, para hacer una correcta justificación de la preferencia, lo que tengo que conocer al menos, o al menos lo que es deseable, es tener un conocimiento suficiente de las circunstancias del caso, de tal forma en que podamos integrar de forma lógica los hechos en la hipótesis normativa. Y lo que quiero decir aquí es que cuando existe un deficiente conocimiento de las circunstancias del caso, entonces se generan algunas lagunas de conocimiento. Bueno, estas lagunas de conocimiento nos hacen pensar en muchos de nuestros procesos judiciales, que no son anómalas estas lagunas de conocimiento, porque en realidad nos podemos dar cuenta que en muchas ocasiones cuando llegan los expedientes hacia el conocimiento de los operadores jurisdiccionales, entonces en ese momento se dan cuenta, una de dos, o que no tienen claridad acerca de los hechos, pero más importante todavía, que en muchas ocasiones no tienen claridad acerca de las pruebas, ya sea porque las pruebas en realidad no tengan contradicciones o no tengan claridad por sí mismas. Y entonces tenemos aquí un problema para la resolución de esa clasificación. Me recuerda este tema al caso de Florence Cassey, que seguramente ustedes leyeron, esa novela criminal que nos explicaba en muchos momentos cómo es que había diferentes huecos de información, diferentes contradicciones en las pruebas, y que incluso este caso empieza con una contradicción muy grande, que es un montaje, ¿no? Un montaje, y de ahí es que tenemos tal vez la expresión de estos hechos indecibles, ¿no? No se pueden decir porque no se saben, porque tal vez muy pocas personas y tal vez muy lejos de esta época conozcamos con claridad qué fue lo que realmente sucedió en cada una de esas etapas del proceso. Y entonces, a través de este ejercicio de justificación de la decisión tomada por la preferencia del intérprete, entonces tenemos que tomar en consideración dos elementos de los que ya hemos hablado anteriormente, que son el elemento de la discrecionalidad y de la arbitrariedad, que son los últimos dos de los que yo quiero hablarles en esta ponencia. Espero no estar yendo muy rápido,
Me parece que hay mucho que decir acerca de esto, al menos en este momento, y muy pocos minutos para poderlo expresar en algunos foros. Entonces, de la discrecionalidad, lo que me gustaría tratar de comentarles es que, bueno, a veces no tenemos mucha claridad, ni siquiera los juristas, y yo diría a veces ni siquiera en los tribunales acerca de qué es discrecional y qué es arbitrario. Y es una pregunta enorme que gira en torno no solamente de la práctica, sino de la teoría jurídica. Bueno, podemos dar por sentadas al menos algunas premisas. Yo les pongo aquí 3, solamente por abreviar, pero seguramente ustedes tendrán en mente muchísimas más, como es el caso de la interpretación y cómo esta es necesaria en cualquier proceso judicial, o cómo la interpretación depende de un ámbito temporal y espacial, o cómo la interpretación se realiza contextual y circunstancialmente. Y todos estos elementos son muy importantes, no solamente para la interpretación, sino para fijar la posible existencia de discrecionalidad. Y por lo tanto, tendríamos que considerar a todos estos autores que nos hablan acerca de la discrecionalidad y como una parte importante de ellos, de los que sí aceptan que puede existir discrecionalidad, nos dicen que hay diferentes tipos de discrecionalidad, que incluso algunos dirían que son por diferentes intensidades o diferentes grados. Algunos de ellos hablan acerca de una discrecionalidad fuerte o una discrecionalidad débil. Entonces, dependerá aquí desde esta postura, tendríamos que pensar qué tanta discrecionalidad puede haber y además, cuáles son las alternativas válidas para un caso. Aquí podemos discutir muchas cosas porque dentro de la teoría hay hay muchas diferencias entre los que establecen que hay una única respuesta correcta y aquellos que dicen que hay una variedad innumerable, incluso casos inconmensurables. Entonces, hay una gama grande aquí de posibilidades o de preferencias en relación a estos temas, pero lo que sí creo yo es que en alguna medida cuando nosotros postulamos más posibilidades en el mundo, es decir, de establecer que no hay una única respuesta correcta, sino que puede haber varias respuestas válidas, pero no correctas, o inválidas, pero correctas, dentro de este gran mundo, entonces podríamos decir que mientras más aceptemos las posibilidades de entes jurídicos o posibilidades de entes en nuestro mundo metafísico, que más vamos a tener que aperturar la discrecionalidad. Sin embargo, también es cierto que hay dentro de las propias teorías críticas una expresión aquí interesante que nos habla acerca de que en realidad, aunque nosotros pensemos que hay infinitas posibilidades para un caso, lo que nos está tratando de decir es que no es cierto. Aquí ustedes podrán decidir en cuál se sienten más representados, pero bueno, dice, no es cierto. No hay posibilidades infinitas de representación. Y no hay infinidad de posibilidades, primero, porque nosotros trabajamos o nuestra interpretación está sesgada desde el inicio. Hay un sesgo en nuestra visión, hay un sesgo ideológico que no nos permite ver todas esas posibilidades si es que existieran. Y la segunda es que también estamos comprimidos por una cultura. Y entonces, ese elemento que nos comprime como si fuera una faja, ¿no? Nos comprime, no nos permite tampoco considerar infinitas posibilidades. Por lo tanto, no es que exista solo una, sino existirán unas cuantas, tal vez incluso en este foro, ¿no? Tal vez existan unas cuantas versiones, pero no versiones infinitas. Y ahí cada uno de ustedes probablemente tenga una percepción distinta acerca de ello. También aquí hablando un poquito de esta discrecionalidad, les pongo cómo puede generarse esta discrecionalidad de diferentes formas, pero a donde quiero llegar es a este punto que es el tema de la arbitrariedad. Para entrar a una distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad, lo primero que quiero decirles es que no hay un consenso, aunque sí hay posiciones distintas, por ejemplo, desde los positivistas y los pospositivistas, pero también hay una visión escéptica acerca de esto, de aquellos que consideran que en realidad va a ser imposible el poder distinguir con claridad qué es discrecional y qué es arbitrario. Y lo que yo agregaría ahí es decir,
si fuera imposible establecer y distinguir esa fina línea entre lo discrecional y lo arbitrario, tendría que ser por un elemento de preferencias, porque mi preferencia me lleva a que cierto acto sea discrecional o para que cierto acto sea más arbitrario. Entonces, la arbitrariedad en sentido general representa o se representa como una actividad que es antijurídica, que digamos no es considerada como una actividad que deba de esbozarse dentro de los órganos jurisdiccionales ni dentro de los operadores jurídicos, porque se llega a considerar como un abuso o una desviación del poder. Por lo tanto, es importante dentro del derecho, y no estoy diciendo aquí nada digamos, extraordinario, que deba de evitarse en el derecho. Es decir, que como juez debo yo de justificar, para ya ir cerrando un poco esto, que como juez yo debo de justificar por qué preferí hoy particularmente una interpretación sobre otras que podían haber sido posibles y válidas, y que lo anterior debe de implicar para el juez o también para cualquier operador jurídico, lo cual no ocurre necesariamente en los hechos ni en los juzgados, que se haga responsable a la hora de proponer interpretaciones. Hay una responsabilidad en el ojo de quien interpreta, de tal manera en que esa interpretación va a formar parte de de nuestro sistema jurídico, y por lo tanto tenemos que exigir cierta coherencia en el pensamiento, en las actitudes y en las resoluciones de los operadores. Al día de hoy, creo que gran parte de las diferencias que nosotros tenemos en el diálogo o en la discusión están representadas, y que nos enfrentan también, están totalmente integradas o tienen su base en que cada uno de nosotros tal vez está hablando desde perspectivas diferentes, por lo que va a ser relevante la delimitación conceptual para que nosotros podamos establecer desde dónde partimos el diálogo. Con eso solamente quiero terminar diciendo pues que todo lo demás que no tenga una metodología interpretativa dentro de este sentido, van a ser simples diálogos, abstracciones sin sentido y sin profundidad. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, doctora Abril. Muy interesante. Creo que se va a poner bueno el debate. Hay varias preguntas, pero primero me voy a permitir el reconocimiento. No es sencillo estar aquí exponiendo. Envían saludos desde Argentina, desde la Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Alcaldía Gustavo Madero. Mandan saludos también de representación de Tabasco en la CDMX. Ángela Valdés dice, gran evento y felicidades a los organizadores. Creo que es importante esta coordinación. Y bueno, tenemos una serie de preguntas, Karen. Si quieres te proporciono una. La primera sería, cuando yo te escuchaba, hablamos mucho de esta teoría crítica del derecho, ¿no? De hablar del derecho como un instrumento de opresión. Pero ¿cómo podemos insertar estas teorías críticas cuando vivimos y coexistimos y trabajamos en un sistema jurídico positivo, ¿no? O sea que todos lo conocemos, nos ajustamos a la norma, en algunas disciplinas es más notable, como por ejemplo derecho penal, ¿no? Que es tal cual la literalidad de la letra, y otro tipo de ramas del derecho. Creo que a partir de la reforma de derechos humanos de junio del 2011, empezó a abrir como esta brecha, ¿no? A grupos LGBTQ+, pueblos originarios, pero entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos insertar estas teorías críticas, este derecho crítico, cuando estamos en un sistema positivista? O sea, ¿cómo abrir esa puerta? Es que no sé si sea una brecha, la verdad es que no desconozco, pero bueno, ¿cómo podríamos empezar a adentrarnos y empezar a abrir esos espacios para que se resuelvan los problemas desde una perspectiva distinta a la positivista? Adelante. Gracias, Jessica. Pues bueno, es que ahí está el detalle de toda esta crítica, pero podría empezar más bien pues contemplando o expresando que
Como les comentaba, al final del día, obviamente no nos podemos abstraer de todo esto, ¿no? Y mucho menos de lo establecido en el derecho positivista. Pero ha habido ciertas aproximaciones o causas, luchas, manifestaciones, resistencias que nos han llevado a una inclusión en el derecho positivista. Que si bien es cierto, nos queda de ver muchísimas cosas, pues sí, que nos falta bastante también, que algún día lo vamos a alcanzar esa, pues como esa armonización, pues yo consideraría que sería muy utópico, porque cada día van saliendo nuevas cuestiones, ya no a partir de lo social, sino también de las identidades, de las explotaciones, de la tecnología. Entonces, cada vez vamos a ir viendo como el derecho positivista, pues estático, por así decirlo. Pero considero que si algo se ha destacado América Latina es poner sobre la llaga esta parte de lo que es seguir buscando nuestra identidad y seguir estando en esta parte de la lucha para nuestra identidad y con ello replantearnos tal vez un poco, porque bueno, también eso depende de muchísimas personas y estructuras y gobiernos. Entonces, pues considero que también hay que celebrar esta lucha de identidad mediante las cuestiones sociales. Muchas gracias, Karen. Y una segunda pregunta es, al inicio de tu ponencia, nos hablabas justamente de esta identidad de América Latina, ¿no? De alejarnos un poco de esta visión eurocentrista, incluso yo diría androcentrista, ¿por qué no? Porque luego es esta visión de los hombres, de tanto del derecho, ¿no? Como de resolver problemas. ¿Cómo podemos construir una identidad, esta identidad de América Latina, cuando pues vivimos en un país, y lo mencionaba también la doctora Abril, ¿no? Inserto en una cultura, inserto en ciertos sistemas, que hay muchas resistencias, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo construir cuando estamos en una situación de mucha polarización, ¿no? En cualquier temática, obviamente nos convoca el derecho, pero luego queremos opinar sobre un tema que está sucediendo en la agenda pública, en la agenda política, y hay mucho cancelación por ciertas posiciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son los elementos mínimos tal vez con los que podríamos construir esta identidad de América Latina para sostenernos en ella y hacer frente a toda esta visión capitalista, ¿no? Eurocentrista y, ¿por qué no? Pues patriarcal, ¿no? Desde los hombres y empezar ahí a cuestionar, por favor. Claro, bueno, esta parte patriarcal, pues bueno, también es todo un tema que me hubiera tardado más y al final del día considero que esto es como una aproximación. Claro que hay bastante que explorar, pero alguna vez una doctora me comentó que esta parte de descolonización o esta parte de abstraernos de esta colonialidad no precisamente es algo muy sano como sociedad, porque al final del día nosotros hemos existido y resistido y hemos evolucionado como territorio del Cono Sur ante estas ideas eurocéntricas. Y si le sumamos otras, pues bueno, vamos al paso, pero creo que al final, por eso, si no se notó, todas las teorías hablan sobre liberación, liberación, y creo que algo que es fundamental en América Latina es empezar a conocernos desde muchísimo antes, desde nuestros principios, ¿no? Porque hace poco leí un comentario que decía, aplaudimos otras cosas capitalistas, pero en realidad no nos conocemos al interior de nuestro propio país, tal vez ni siquiera al interior de nosotros mismos, porque siempre estamos siendo golpeados, ¿no? Pues por tecnologías, por modas rápidas, por ideales, por religiones. Y al final, pues más allá como de cómo integrarnos, más bien sería, ¿quién soy yo? Individualmente, como trajeron esta idea de eurocéntrica, ante esta colonialidad. Entonces, pues sería un ejercicio reflexivo bastante interesante que podríamos hacer alguna vez y compartir experiencias, pero sí sería todo
un tema y por eso se habla de que no hay que desconocer esto, sino armonizarnos un poco, tratar como de integrarnos, porque al final del día también forma parte de nuestra identidad. Muy interesante, muchas gracias, ¿no? Antes de a lo mejor comenzar a criticar o señalar es voltearnos a ver a nosotros mismos, ¿no? Desde dónde construyo, desde qué ideología, desde qué emociones. Y bueno, le agradecemos mucho a Karen, te mandan muchas felicitaciones. Aquí Lidia Campos también agradece tu ponencia. Y bueno, ahora pasamos con las, si así me lo permiten, por supuesto, las preguntas a la doctora Abril, que son bastantes. Ya la doctora me dirá, ¿para ahí o no? Ya hasta las va a notar, miren, de lo que... La primera dice, doctora Abril, ¿qué factores o elementos determinan que un juez realizó una correcta justificación de una interpretación? Esa es una. ¿Quiere que le comente todas? ¿Quiere ir una por una? Ok. Vale. Luego también dice Arturo Garrido Sánchez, dice, la situación política, económica y social en una sociedad condiciona la elaboración de una correcta justificación. Y en su caso, la interpretación del juez. Luego tenemos otra pregunta que hice. ¿Cuáles son los límites de la discrecionalidad? Es decir, ¿cuál sería el contenido y el alcance de la norma? Y si cuando nosotros, o más bien, cuando los jueces son discrecionales, afecta a derechos. A mí me parece que sí, pero bueno, ya usted nos contestará. Y otra dice, ¿qué sucede con las lagunas axiológicas? ¿Existen? ¿Qué factores influyen en la correcta decisión del juez? Bueno, me da la impresión de que tendría que empezar yo contestando esta pregunta que me iría, digamos, muy profundamente, pero yo creo que dependen de varias cosas que están ligadas con, desde mi perspectiva, desde la filosofía y la teoría del derecho y la filosofía en términos generales. Yo me iría en principio a pensar cómo piensa el juez, es decir, desde dónde parte, cuáles son los principios éticos de donde parte el juez, que es inevitable, todos partimos de alguno. Entonces, pensando en eso, me iría un poco a la metaética y pensaría si para el juez algunos conceptos son, por ejemplo, absolutos o si son relativos. Pensaría, por ejemplo, si él piensa que hay un concepto de justicia o de verdad objetiva o subjetiva o intersubjetiva, o que incluso tal vez tiene una percepción emotiva acerca de su preferencia, que además ese es un tema muy importante que los abogados, que los juristas hemos tal vez evitado muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de emociones en el derecho, regularmente como que decimos, no, eso no va con nosotros, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el derecho y yo creería que cada vez más estamos adentrándonos a esos elementos, o si tiene un punto de vista prescriptivista o intuicionista, o si parte de un precepto tal vez divino, tal vez naturalismo teológico, es decir, lo primero tal vez que yo vería acerca de él es bajo qué percepción de principios éticos él está partiendo para después tal vez trasladarme a ver cuáles son las teorías que él utiliza dentro de sus decisiones, porque seguramente si tiene cierta coherencia en sus decisiones y no decide, digamos, un día es Dios naturalista y al siguiente día es positivista, extremo y así sucesivamente, bueno, eso sería otra cosa que ahí yo creo que sí hay que pedir cuentas con respecto a sus resoluciones, lo cual no implica que toda la vida tenga que ser positivista, evidentemente, porque todos tenemos el derecho de cambiar en algún momento o de tomar las teorías jurídicas como herramientas para su decisión, pero sí debe de haber alguna coherencia interna dentro de sus preferencias que podamos nosotros analizar y particularmente que él haya justificado adecuadamente. Entonces, yo creo que hay muchos factores que influyen en la toma de decisión del juez. Desde esta perspectiva crítica, yo diría, bueno, en realidad gran parte de los factores son externos, ni siquiera dependen de nosotros. Desde el momento en el que nosotros nacemos ya con algo dado, que es la cultura,
que es nuestra lengua, que es una ideología, que es un estándar de donde vivimos, de donde, digamos, la región donde nacemos y así sucesivamente. Entonces, hay muchos elementos preestablecidos que pueden llegar a dominar nuestra, digamos, en la forma en la que nosotros asignamos significado a las cosas. Cuando hablamos de esta, bueno, traté de responder un poco acerca de eso. La sociedad y la interpretación, me preguntaban acerca de si la sociedad condena, ¿no? Esa interpretación que hace el juez y las decisiones que toma. Bueno, directamente yo estaba pensando, es que el juez tendría que atender un estándar utilitarista de decisión, es decir, y ustedes ya saben del estándar utilitarista o consecuencialista, ¿no? Lo que brinde mayor felicidad al mayor número de personas. Si nos vamos por eso, el juez tendría que irse y hacer una encuesta, ¿no? Sacar una encuesta y decir, a ver, ¿qué les gusta más? ¿Por qué votan? ¿No? Evidentemente eso es imposible. Nuestro sistema jurídico no está basado, y creo yo desde mi muy particular percepción que será un error grandísimo ponerlo a esta consideración mayoritaria, o incluso tal vez el tema de la convicción es un tema cada vez más importante para nosotros, pero yo lo veo como un tema muy peligroso. O sea, el convencimiento de las decisiones en el momento en el que nosotros sabemos que el derecho está relacionado directamente con la justificación, con nuestra argumentación jurídica, y pensar que todos los kilos de lo echemos al tema del convencimiento, me parece una condena para la población minoritaria. Y me parece escalofriante pensar que el derecho vaya solamente justificado en ese camino, que no lo es, pero que cada vez resulta más importante. Por eso ahora los juicios orales cada vez es más importante que tengamos mejores, tal vez, habilidades como orador. Me recuerda un poco a los sofistas, ¿no? Y pienso, ¿será que los sofistas tenían razón, ¿no? En este mundo relativo, subjetivo, donde puedo construir verdades en un lugar y en un tiempo determinado, sin importarme las verdades ajenas, eliminando los temas multiculturales. Cuando me preguntan acerca de los límites de la discrecionalidad, es un tema hermoso. A mí me gusta muchísimo el tema de la discrecionalidad, aunque seguramente no coincidamos todos los juristas acerca de esto. Es un tema que ha estado por mucho tiempo trabajándose, pero que al día de hoy pues está tan poco decidido que en realidad el debate sigue andando. Y entonces, cuando nosotros pensamos en discrecionalidad, yo ahí les recomendaría que fueran a ver el postscriptum al concepto de derecho. El último apartado habla de discrecionalidad y el tema de la adjudicación. Me parece muy importante porque primero, no todos los juristas coinciden. De aquí viene la diferencia entre pensar en que se reconocen los derechos o se crean los derechos y muchos debates más grandes. Entonces, desde el apartado más positivista se acepta la discrecionalidad, pero desde el apartado más postpositivista se niega la existencia de discrecionalidad, porque se entiende que hay otros estándares dentro del sistema jurídico que nos pueden ayudar a resolver sin que el juez ejerza discrecionalidad. Entonces, yo creo que la discrecionalidad, mi posicionamiento particular, aunque no tiene nada que ver con que eso sea real, verdad o no, correcto o incorrecto, es que en realidad los jueces ejercen discrecionalidad en su labor jurisdiccional, lo quieran o no lo quieran aceptar. En relación al último tema de las lagunas axiológicas, voy a tratar de ligar estos dos, tratando de entender un poco lo que se escribió. Lagunas axiológicas existen. Bueno, pues cada uno puede tener una opinión distinta acerca de ello. Alchurrón y Bulygin mencionaban este tema de lagunas axiológicas y su existencia, ¿no? Yo creo que es un tema que todavía le debemos mucho estudio, aunque el mismo Bulygin y Alchurrón consideraban que no todos son lagunas axiológicas, ¿no? Que hay elementos que con toda la intención, el legislador no incluyó en el sistema, porque no tiene que estar en ese sistema jurídico. Es decir, no todos son lagunas axiológicas, hay elementos valorativos que el propio legislador y que el juzgador integra al sistema en algún tiempo y en algún lugar determinado, y que en otros, y que no deberían de integrarse ni siquiera aduciendo lagunas axiológicas. Pero bueno, creo que eso es más o menos lo que me preguntaron. Agradezco muchísimo de nuevo su tiempo. Muchas gracias, doctora. Sí, sin lugar a dudas,
los límites entre la discrecionalidad y la arbitrariedad, e incluso también ahí hacían otras preguntas sobre cómo impugnar la discrecionalidad, ¿no? Y en qué momento se convierte en arbitrariedad. Bueno, en este momento, y bueno, una vez agotadas estas preguntas, abrimos un espacio para darle la palabra al público que esté presente por si alguien quisiera expresarles o externarles directamente a las ponentes o alguna duda o cuestión. Está el micrófono abierto, me avisa. Gracias. Su nombre, por favor. Buenas tardes, Virgilio Vallejo, para servirle. Para Adelante. Ana Karen, ¿cómo estás? Karen, perdón, Ana Karen. ¿Cómo liberarse de la colonización de los colonos? Es decir, sabemos que en América Latina, antes y ahora con la doctrina Monroe, los colonos norteamericanos están dispuestos a dominar totalmente el área de América Latina y para ello utilizan todos los medios. Los más relevantes son los más sutiles. Como bien dijiste, nos acostumbramos a las modas, a las comodidades, a los estilos de vida que no son coincidentes con la cosmogonía y la ideología de los pueblos originarios. ¿Cómo escapar a esa trampa de la comodidad, del confort? Y para la doctora, acerca del tema de interpretación, nada más, no recuerdo el nombre del autor, usted seguramente, aquel que dice que el juez no interpreta, el juez argumenta en función de una decisión que tomó prima facie. Es decir, ya la ideología, ya esa intuición que mencionaba, ya marca el camino de la argumentación, sin que el juez tenga que confesar por cuál escuela o ideología va a conducirse. Gracias. ¿Quién quiere contestar primero? ¿Karen? Sí, adelante, Karen, por favor. Gracias, doctor Virgilio. Tenía mucho sin ver. Un gusto. Bueno, referente a eso, creo que también falta, es que sí está bien complicado. O sea, ¿cómo le hacemos? Pero más allá de eso, también considero que este bombardeo derivado de cualquier cuestión donde se quiera ver, radio, televisión, internet, aplicaciones, hay como una cuestión, creo que tampoco nosotros tenemos como estos espacios o estos alcances, ¿no? Como usted lo acaba de mencionar y dicho sea de paso, también ya no es tanto este bombardeo del norte, también ahora ya tenemos en bombardeo chino. Entonces, hace unos meses en un diplomado justo por esta cuestión, me pregunté si de verdad en algún punto lo que nos sucedió con Europa o América nos sucedería con China, porque ya nos están alcanzando y al mismo tiempo, más allá de estos espacios que se está ahora ocupando el Oriente, América Latina tampoco ha podido llegar a esos alcances en esos espacios. Entonces, sí está muy complicado. De hecho, tal vez a nivel televisivo tampoco tenemos como todo ese auge, ¿no? Podríamos decir los canales educativos de las universidades, que podría ser como un acercamiento, pero al mismo tiempo no todo es sobre los pueblos originarios, no todo es sobre lo que pasa en nosotros, sino al contrario, podría decirle muchísimos documentales que son buenísimos sobre cómo es que llegaron los esclavos, cómo fue la explotación en Brasil, la caña de azúcar y bueno, y todas estas consecuencias que hemos traído económicas, comerciales y culturales. Y pues ahí está el detalle, diría Cantinflas. ¿Cómo hacemos esto? Que podamos abstraernos de, ya no se hable de Europa o Estados Unidos, ahora de China, ¿no? Que también Estados Unidos está peleando por ese espacio con Oriente. Entonces, pues sí sería como ganarnos esos espacios, darnos cuenta que no compaginamos tanto, sino también, como refería, hay que rescatar nuestras identidades, ¿no? Hacer una introspección a nosotros, tanto individual como regional, y darnos cuenta que nos están comiendo el territorio, el mercado, la cultura, las ideas, desde donde le quiero ver de la historia, ¿no? Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, Karen. Y me atrevería a decir que también que tomemos conciencia, porque creo que mucha gente no es consciente de la historia, ¿no? Y de las condiciones en las que están, ¿no? Que hace comentarios clasistas y no sabe que son clasistas, ¿no? Que discrimina y no sabe qué es discriminación. Entonces yo creo que tomar conciencia, porque es el propio conocimiento que podamos tener sobre la situación para poder decir, bueno, no, estamos en una emancipación, mira, esta influencia viene desde tal año, desde tal cultura, fuimos conquistados en tal año, ¿no? O sea, conocer nuestra propia historia y que creo que va muy de la mano de la identidad, ¿no? Claro, y es que aparte también hay que recalcar que nos han educado con la historia universal vista desde aquellos lares, ¿no? Entonces, claro, es la oficial, La oficial. pero bueno, faltaría, y la verdad no me he involucrado mucho, profundizado, ver exactamente, bueno, de hecho recientemente acababa de escuchar que la historia de Perú ya no era la oficial, porque de repente habían encontrado en arqueología otras cosas. Entonces al final del día es, bueno, ¿y cuál es la historia de Perú? Entonces al final, pues no conocemos exactamente o no hemos terminado de conocernos y pues sí, también hay que no normalizar estos modos, ¿no? Porque al final, ¿sabes? Digo, ya para acabar, otra cosa que me llama muchísimo la atención, no soy fanática de las redes sociales, pero las veces que llego a involucrarme siempre veo este eterno debate que acabas de mencionar. Y está increíblemente sorprendente, porque más allá de decir o ponernos a cuestionar, sí estoy diciendo racista, sí estoy siendo clasista, oye, se tiran horrible. Entonces, al mismo tiempo está la parte de negarnos y tampoco hay que cegarnos a nuestra propia realidad y a estas estructuras que hemos estado normalizando. ¿No? Y reconocerlo, porque también nos cuesta reconocer, me equivoqué, esto que dije no era correcto, tienes razón, no conozco del tema, nos Sí. pega en el ego decir, no sé, no te Sí. puedo contestar tu pregunta, porque ¿qué crees? No soy todólogo y no soy experto, o déjamelo consulto, ¿no? Y al rato Y al ratito regresamos a la discusión. Yo creo que sí, un poco más equilibrar este ego, equilibrar esta parte de sensibilizarnos con decir, bueno, tenemos este error, somos humanos, ¿no? Y a partir de ahí, construir, ok, voy a tomar conciencia, voy a investigar, voy a hacer un cambio de comportamiento, voy a tratar de ser una mejor persona, alguien distinto, ¿no? Si en su momento lo fui, ¿no? Es que me recuerda mucho a mí porque yo no era feminista, ¿no? Yo era el otro extremo. Y obviamente cuando entré a la universidad, entró al posgrado, sobre todo en la maestría, las lecturas que nos dejaban rompían todo el esquema. Y yo dije, no, nada de lo que aprendí en la universidad es como me dicen que es. Pero bueno, un gran tema, una gran discusión. Entonces ahora le cedemos el uso de la voz a la doctora para la pregunta que le hizo el compañero muy amablemente, por favor. Sí, muchísimas gracias, profesor. De nuevo, gracias por la pregunta. No estoy segura de cuál de los muchos teóricos habrá dicho eso. He escuchado algo similar. En algunos se me ocurren algunos nombres, ¿no? Estaba pensando en Moreso, estaba pensando en Juan Antonio García Amado, a quien le he escuchado decir directamente esto, esta afirmación acerca de que los jueces tienen una decisión preestablecida de tal vez una primera lectura o simplemente de alguna percepción o intuición del expediente, aunque me gustaría más pensar que es de una primera lectura, ¿no? Y que y a partir de los hechos que se forman un juicio y que deciden ya cómo van a resolver sin dejar en realidad que ese método interpretativo vaya adelante y que tal vez le muestre un camino y una solución por sí mismas, ¿no? Algunos pensarían que no está muy claro si en realidad si ese puede ser un camino viable. Yo coincido en esta afirmación de que efectivamente tal vez lo que nos hace falta es
poder tener más claridad acerca de los métodos interpretativos para que a partir de ellos tengamos una metodología de cómo juzgar, ¿no? Una metodología de cómo resolver, una metodología de cómo decidir más clara, no solamente para ellos, sino para todo el público, para nosotros como juristas, identificar cuáles han sido estas decisiones y tenerlas muy claras. Por eso yo decía, hay que tener claro que cuando resuelven basados, entre otras cosas, basándose en preferencias no declaradas, que pueden ser preferencias políticas, que pueden ser preferencias económicas, que pueden ser preferencias sociales, y bueno, ya ni siquiera hablemos de gustos personales o intereses personales, que también podrían estar integrados dentro de la resolución. Entonces, sí creo que de alguna forma lo que se hace es tener la resolución y de ahí armar hacia atrás toda la estructura, ¿no? Entonces tengo la resolución, ya sé que quiero condenar o que quiero absolver o que quiero que pague esto, entonces hago la estructura para atrás. ¿Qué es lo que me ayuda mejor? Bueno, dentro de mis herramientas teórico-metodológicas, bueno, pues ponderar, ¿no? O utilizo la figura de, no lo sé, voy a poner algunos ejemplos, analogía, el estado de necesidad o cualquier otra, y entonces trato de justificar esa decisión, pero yo lo pienso que es como la forma inversa, y todos aquellos, sé que ahora se enseña matemáticas diferente en la escuela, pero bueno, es como lo que nos pedían para atrás, ¿no? Terminábamos de hacer la suma, la resta, la multiplicación y nos decían, y ahora para atrás, ¿no? Hazlo para atrás para mirar que todo esté bien, ¿no? Que esté el proceso. Bueno, pareciera que lo estamos haciendo equivocadamente, ¿no? No estoy segura de si, digamos, del porcentaje, porque eso implicaría una situación tal vez de un compromiso más grande de analizar, y de además que haya una sinceridad declarativa por parte de los juzgadores acerca de su actuar. Pero bueno, sí me parece que esa es la modalidad que ahora tenemos, que es lo que nos genera tanto disgusto tal vez a nosotros como juristas, de no tener claridad acerca de esas decisiones. Pero bueno, coincido, esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Incluso pensaba, un profesor mío decía en clases que todo influye en la decisión del juez. Si desayunó, si no desayunó, si se peleó con su pareja, con su esposo, con su esposa, ¿no? Porque también hay juezas, no solamente son los varones, también hay juezas, ¿no? Si tiene problemas con sus hijos, ¿no? Si está enfrentando una situación emocional. Creo que los operadores jurídicos tienen este estigma de que son absolutamente racionales, ¿no? Y es sí el argumento A más B y de acuerdo a la norma, ¿no? Como todo este sentido positivista que hemos hablado, y no, sí influye todo, este aspecto emotivo de que no podemos ser pues robots, ¿no? Somos personas con sentimientos, emociones, historia de vida, cargas, problemas, ¿no? Y todo eso va a influir pues en la decisión que tome el juez, que no la dice. En el papel no dice, la resolución no viene. Fíjense que me sentía mal y resolví en este sentido, ¿no? Yo he tenido problemas con mis hijos, entonces voy a proteger más a este menor, ¿no? O mi hija ya pasó por una situación así, entonces yo lo resolvería de esta forma. Entonces, pues sí, son muchos cuestionamientos ahí, y yo creo que es un área muy importante en la que se puede empezar a discutir, y hay ahí por ahí varias literatura respecto de las teorías emotivas, ¿no? ¿Qué tanta carga tienen las resoluciones? Pero bueno, pues no hay plazo que no llegue y fecha que no se cumpla, entonces con mucho gusto, pero también con mucha alegría, vamos a dar paso a la clausura de este evento. Es nuestra última mesa, ha sido un debate enriquecedor y por supuesto ha habido diversas participaciones, por ahí hay algunas preguntas que no pudimos tomar, les pido su respeto, estamos tratando de ser muy acordes al tiempo que nos dieron aquí en el instituto, entonces también si quieren hacerle llegar, por supuesto, las preguntas a los ponentes, ahí pueden poner su correo electrónico, en sus redes sociales también, contestan, son muy activas las dos. Entonces, le cedo el uso de la voz para efectos de la clausura al licenciado Pablo. Por favor, Nataret. Gracias. Gracias. Pues simplemente queremos agradecer a todas las personas que estuvieron aquí a lo largo de estas 4 sesiones. Como mencionamos al principio, muy bien se pudo haber llamado esta tercera edición de Coloquio de Teorías Jurídicas Críticas, una breve introducción. Yo creo que le tomaremos la palabra a la doctora Abril para que en la 4ª edición
hagamos mesas un poco más amplias sobre los temas en donde podamos explicar a cabalidad las teorías. Hubieron muchas ideas y muchos puntos de vista más por explorar. Entonces yo creo que pues ese sería pues la finalidad para el próximo año, para la 4ª edición de este coloquio, y pues continuaremos pues siguiendo, realizando actividades. Más adelante nos invitarán nuestros compañeros. Y pues me gustaría darle el uso de la voz ahora a nuestro compañero Humberto para que también nos dé unas palabras de clausura de este evento. ¿Se oye, verdad? Muy bien. Bueno, hemos cumplido a cabalidad los objetivos del coloquio. Es la puesta en práctica de una relación indisoluble entre teoría y praxis. Les quiero ejemplificar con un tema que nos apasiona, el tema de los sofistas, que ha sido tocado brillantemente por la doctora Abril. Tuvimos la oportunidad de que en esta misma semana, en las facultades de Filosofía y Letras y en el posgrado de la Facultad de Derecho, tuvieran simultáneamente eventos que tenían esta misma problemática, esta misma preocupación epistémica. Les sorprendería saber que tan solo en el tema de los sofistas hay académicos que llevan estudiando ese tema 40, 50 años de su vida. Y Fiarde y este coloquio consiste en esa hermosa provocación. Imagínense ustedes que tenemos piezas de goce estético entendidas como objetos, obras de arte, como el encomio de Helena, como la defensa ante Simón, como la defensa de Palamedes. Me estoy hablando de Gorgias y de Lisias específicamente, traducidos magistralmente por filólogos de primera línea. Quiero volver a darle el crédito a una gran y extraordinaria filóloga mexicana, Paula Vianello, traductora directamente de la defensa ante Simón de Lisias. Por mucho tiempo, la teoría jurídica hegemónica, la teoría jurídica convencional, estudió a los sofistas en su peor intérprete, Platón, sin recurrir a las fuentes originarias. Esta hermosa provocación de Fiarde está teniendo eco en todo el ámbito universitario. Es algo que nos causa mucha alegría, es algo que nos causa mucho placer, y por eso queremos agradecer siempre la recepción genuina, amistosa del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y no quisiera dejar de mencionar a todas las instituciones coconvocantes. Por supuesto, el Seminario de Filosofía de la Facultad de Derecho, presidido por la doctora Abril, que nos da su tiempo y su logos. Sabemos de su apretadísima agenda, pero aquí está con nosotros. Por supuesto, de la coordinación del posgrado en Derecho de nuestra querida universidad, y del CIALC y de Fiarde. Estamos gustosos, estamos felices, y bueno, nos vemos en la edición 6 del Congreso Internacional de Filosofía, Arte y Derecho. Bueno, ahora unas breves palabras de clausura también de Karen en representación del CIAL, por favor. Bueno, pues la verdad, yo les agradezco muchísimo a todos los que convocaron este coloquio y van a convocar a Fiarde. Me encanta desde el año pasado que conocí pues el proyecto de mis compañeros aquí a las orillas, y me pareció muy prometedor. Y al mismo tiempo, este coloquio sirvió muchísimo para acercarnos tanto a nosotros como a los alumnos o al público a este tipo de temas que rara vez se llegan a entender. Y a lo largo de estas 4 mesas hubo diferentes ponentes a los que puedo considerar como compañeros, amigos y colegas, y que los he visto desarrollar en los últimos años. Al mismo tiempo me encanta formar parte también, pues, en representación del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe para este tipo de eventos. Y pues también algo que es muy agradable es que en este coloquio hubo muchísimas mujeres. Y eso está muy interesante porque justo lo que planteaba Jessica en la mesa, ¿no? Siempre están más los hombres, y por primera vez hubo mujeres muy brillantes en este coloquio. Y pues más que nada, nos vemos en la próxima edición de Fiarde, que los esperamos que es en verano, y pues hasta la próxima. Bueno, finalmente tendremos unas palabras de clausura a cargo de la doctora Abril para pues concluir con este evento. Por favor, doctora. Muchísimas gracias de nuevo.
sin querer, por supuesto, acaparar más tiempo del que ya he tomado enfrente del micrófono, de parte de nuestro seminario de Filosofía del Derecho, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estamos muy orgullosos, muy orgullosas de parte de todos los profesores de poder estar participando en estas jornadas, que estamos seguros que el siguiente año tendremos más participación todavía. No me refiero a más personas porque ya estamos participando en muchos sentidos, escuchando las jornadas, participando en las mesas, sino que cada vez esta convocatoria se va a hacer más grande, esto estoy segura, y que cada vez va a haber más académicos de más instituciones, no solamente de la UNAM, sino de muchos otros lados que estén interesados por participar con nosotros y con nosotras. Quiero decirles que cada vez que yo pienso en la labor que realizan, no solamente en estas mesas, pensando en las teorías críticas, sino también pensando en todos los demás eventos que realizan, no solamente aquí en el instituto, ni en la facultad, sino me refiero a las personas que lo realizan, es decir, a Pablo, me refiero a Monse, me refiero a Humberto, me refiero a Karen, me refiero a Jessica. La verdad es que, y a muchos más, la verdad es que yo pienso un poco acerca de esta frase un poco melancólica acerca del pasado, ¿no? Donde regularmente se piensa que el pasado siempre fue mejor. Y yo lo que diría es, yo lo veo, ¿no? Lo veo en nuestra universidad, veo cómo en nuestra universidad están renaciendo. Yo soy parte de esa generación, evidentemente, ¿no? Que no estamos escindidos, sino veo cómo en nuestra universidad cada vez nacen más voces. Veo cómo en nuestra universidad cada vez hay más trabajo. Veo cómo en nuestra universidad cada vez las generaciones de la maestría y del doctorado están más activas, están más presentes. Y yo pienso que esa época de oro que siempre recordamos hacia el pasado es una época de oro que va a resurgir. Yo no tengo duda, porque además cada vez nos esforzamos más dentro de una competencia amigable que tenemos, ¿no? Siempre vemos y decimos, están trabajando, hay que trabajar más. Entonces, yo no tengo duda de que esto simplemente nos va a llevar a un resurgimiento de una gran época en nuestra universidad y especialmente en el área jurídica. Espero que así sea y que este trabajo que hacemos conjuntamente siempre sea un trabajo de amigos, un trabajo de cariño, un trabajo amigable, con mucho respeto y con mucho de lo que nos ha dado nuestra universidad, que es ese compromiso y esa conciencia social. De esta manera, ya que me ha dado el gran honor, Pablo, de realizarlo, damos por clausurado y por concluidas estas jornadas de crítica jurídica. Les agradecemos a todas y todos que nos hayan acompañado en estos días. Muchas gracias.